La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada AM, 6045 en la frecuencia modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También está Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas que transmiten A Pensar Más. En Huánuco, Radio Huánuco. En Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno, Radio Pública. En Lampa, Radio San Valentín. En Abancay, Radio Estación Solar. En Cerro de Pasco, Radio Activa. En Huancayo, Radio Cumbre. En Ancash, Radio Moro. En Satipo, Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar, ya lo dijimos. Vicariato Apostólico Yurimaguas, Radio Oriente. Cajamarca, Radio Los Ángeles. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y nos puede escuchar en cualquier momento del día. Además, la página web de Radio Santa Rosa, la transmisión en streaming del Facebook por donde nos estamos viendo. Hay muchas posibilidades donde usted puede conectarse con A Pensar Más y los canales de YouTube, tanto de Radio Santa Rosa como de Sodomco. Hoy día es 12 de enero del año 2021 y ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y fuera del Perú. Voy a tratar de acomodar un poco mejor mi cámara, que veo que estoy de costado. Un segundo, por favor. Así es. Un segundo que se... La cámara. Todo. Ahí estamos. No te preocupes. No, Arregla tu cámara. Claro, como dice... Ahora somos camarógrafos también, Rosa María. No, ahora todos los costos de la virtualidad. Para retroceder un poco acá. Muy bien, bueno, efectivamente, no sé si ahora me ven mejor, porque estoy muy despertado. Porque acá el problema es que te vas poniendo de costado y después ya no sales. Entonces hay que arreglar la cámara un poquito, si me permite. Sigo muy atrás, ya, ahora sí. Bueno, lo que les contaba era lo siguiente. Ayer se publica un decreto supremo del Ministerio de Salud y se arma un revuelo, sobre todo en redes, sobre la naturaleza de las vacunas. Es decir, si estas van a ser entregadas de manera gratuita y universal a todos los peruanos o si vamos a tener que pagar por ellas. Esta es una discusión enorme que se está dando en el Perú y me alegro que se dé en el Perú, aunque en otros países del mundo no se da porque se asume que el Estado la provee. Esto no quiere decir que la vacuna no tenga un costo. Ojo, la vacuna cuesta. Producirla, distribuirla, hacer la investigación, todo eso tiene un costo. Y ese costo lo asumen en este momento los estados pagándole a los laboratorios que han creado estas vacunas en el mundo, pagándoles con nuestros impuestos. Es decir, todos estamos siendo subsidiados por todos. Esa es la idea hoy. Se trata, hay que recordarlo, de una vacuna de emergencia. Emergencia. No es parte hoy del esquema de vacunación nacional del Perú ni de ningún país del mundo, porque es una vacuna que acaban de inventar y comercializar. Varias vacunas, ¿no? Varias. Muy bien. Por lo tanto, todavía no se puede colocar en en un esquema nacional de vacunación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado? El Estado tiene que garantizar que la vacuna esté disponible para todos los peruanos.
¿Con qué prioridad? Porque no hay vacunas para todos, con la prioridad que establece una política pública ordenada, conocida, publicada previamente. Es decir, es racional. Primero, los trabajadores de salud, luego los adultos mayores, y así vamos yendo por distintos, ¿cierto?, grupos más vulnerables y luego menos vulnerables que reciben la vacuna. ¿Es posible que todo el Perú se vacune este año? Es difícil que todo el Perú se vacune este año, pero sí probablemente se vacune el 70% del Perú este año. Es posible. Y es posible que se vacune el 50% de la humanidad este año. Entonces, es un proceso de largo aliento, no es un proceso que se realice en una semana o en un día. ¿Ok? En ese proceso de largo aliento, el Estado tiene que llamar a otros, porque el Estado no puede hacerlo todo. De hecho, el Estado peruano no puede producir vacunas, tiene que comprarlas. ¿A quién se las va a comprar? ¿Se las va a comprar a otros estados? No. Se las va a comprar a laboratorios privados. Ese es el tema. Entonces, este decreto supremo que ha salido ayer permite que AstraZeneca, que Sinopharm, a través de un representante en el Perú, que va a ser siempre privado, ¿no es cierto?, que va a ser una droguería privada, pueda, ¿no es cierto?, importar al Perú todo su producto. Ese producto se va a colocar en almacenes de salud pública, por supuesto, los que tiene en su cadena de frío toda la salud pública peruana. Pero el que importa es finalmente un representante privado de la empresa con la cual el Estado está contratando para colocar las vacunas en el Perú. Por lo tanto, es necesario, en un primer término, darle una autorización sanitaria a la droguería que trae, o al grupo farmacéutico que trae esa vacuna, en representación de Sinopharm o de AstraZeneca para el Estado peruano, para la distribución del Estado peruano. Ese es un primer nivel. Un segundo nivel es que para la distribución de eso que trae el Estado peruano por cuenta del Estado peruano, se puede usar la red de salud pública o la red de salud privada. Es decir, la red de salud pública es la más grande. Salud y MINSA abarcan el 70% de la población del país. Hay un grupo poblacional que no va a nada, que ese es al que hay que tratar de llegar. Hay un grupo chiquito que va a las fuerzas armadas y policiales y un grupo también pequeño que va a la salud privada. Pero el Estado tiene que utilizar todos los canales de distribución para poder llegar más rápido a la mayor cantidad de gente en el momento en que hace el despliegue. Ahí también entra el sector privado. Pero en esa entrada hay que identificar los lotes, hay que etiquetarlos, hay que saber qué va a quién. ¿Por qué? Porque se puede prestar a fraude, se puede prestar a engaño. Personas pueden ir a un establecimiento de salud y pensar que se las van a poner determinada marca y no es la de determinada marca. Entonces tienes que etiquetar todo para que vaya al lugar donde tiene que ir. Por supuesto, si es una vacuna provista por el Estado, va a decir distribución gratuita. ¿Qué es lo que se coloca? Se coloca una etiqueta justamente para que no se comercialice, para que no hayan fraudes, para que llegue a donde tiene que llegar. Ese es el otro momento en que participa el sector privado. Para eso hay que etiquetar los lotes, hay que etiquetar la medicina para que llegue a donde tiene que llegar. ¿Sí? Un tercer momento es cuando una droguería en el Perú hace un negocio directo con AstraZeneca, con Pfizer, con Sinopharm y compra. Eso todavía no está pasando en el mundo. Las grandes diseñadoras de vacunas, los que han diseñado las vacunas y las están comercializando, están trabajando directamente con los estados. Todavía no están trabajando con privados en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una vacuna de emergencia.
¿Y la emergencia cuál es? Que la mayor cantidad de gente en el mundo pueda ser vacunada de la manera más rápida posible. En la mayor cantidad de países en el mundo, ¿no es cierto?, es el Estado el que tiene la mayor cadena de distribución de medicamentos y la mayor cadena de vacunación es pública. Por lo tanto, son los estados los que tienen que participar en este esfuerzo. Ahora, más adelante, las empresas farmacéuticas privadas pueden importar la vacuna, ¿sí? Y a su vez venderla a establecimientos de salud de todo tipo para que la coloquen de manera pagada. Sí, el decreto supremo abre esa puerta. Pero eso no va a ser ahora. Cálmense todos. Ayer ya la izquierda gritaba, la medicina es gratuita. Nadie ha dicho que no lo sea. El colegio médico decía que la vacunación era un bien público. Entonces acá hay que distinguir dos cosas. La vacuna, como todo medicamento, si yo lo consumo para mí, no es un bien público. Pero la política de vacunación sí es un bien público. ¿Por qué? Porque sus efectos son sociales. A diferencia de otros medicamentos, en la vacunación, el efecto de la vacunación es siempre social. Y vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan bien qué quiere decir esto. A ver, vamos a usar la polio. La enfermedad de polio es una enfermedad terrible, discapacitante, cuando no mortal. Dejaba, por cierto, a muchos niños que hasta hoy viven, que son adultos, atacados de esta enfermedad que debilitaba el cuerpo y dejaba a las personas prácticamente inválidas. Una enfermedad muy dura. Se descubre la vacuna contra la polio. ¿Al día siguiente dejó de existir polio? No. Se necesitaron años, décadas de vacunación. El último caso reportado de polio en las Américas se reporta en el Perú, en la década del 70. Y ya se llevaba 10 años vacunando. Hoy se sigue vacunando contra la polio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si desapareció en el 70. Porque tienes que pasar décadas, porque la enfermedad continúa, pero ya no sus fatales consecuencias. Ya no están sus fatales consecuencias entre nosotros. ¿Qué pasa si un grupo de personas deja de vacunarse y la enfermedad entra? Pues en ese momento hay un brote de esa enfermedad. Eso pasó, por ejemplo, con la sarampión, con el sarampión en el Reino Unido. A raíz de este médico que fue nefasto para la salud pública, terminó preso, que decía que las vacunas daban autismo. Uno de los famosos fake news. Este señor hizo mucho daño a la salud pública, mucho daño a los niños, y un brote de sarampión apareció porque había un grupo de padres de familia que decidió no vacunar a sus hijos. Y haciendo esa barbaridad, murieron niños, porque no estaban vacunados contra el sarampión. Entonces, vacunarse es, lo ha dicho el Papa, una decisión ética y social. Porque al yo estar vacunado, no permito que la enfermedad entre a mi comunidad. Y yo no soy el vector, o sea, yo no soy la persona que contagia a otros que tampoco se han vacunado. Yo detengo la enfermedad con mi vacuna. Tengo mi escudo y la detengo, para mí y para los demás. Entonces, es muy importante que el Estado diseñe una política nacional de vacunación. ¿Para qué? Para que todos estemos protegidos. O la gran mayoría estemos protegidos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que da la vacuna? Se supone, nadie lo sabe, pero se supone que los anticuerpos duran 6 meses. Y también se ha establecido que es posible reinfectarse. Por el momento, se presume que se va a necesitar 2 dosis al año, tal vez 1 dosis al año. Es decir, todos los años nos tenemos que volver a vacunar. En ese entonces ya no será una vacuna de emergencia, ya será parte del Plan Nacional de Vacunación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la enfermedad
realmente desaparezca de la faz de la Tierra o desaparezca de una región muy grande de la Tierra. ¿Ok? Entonces vamos a tener que seguirnos vacunando. En esa estrategia ya nacional de vacunación del petitorio, como sucede con la polio, como sucede con la difteria, como sucede con la vacuna del neumococo, esas vacunas se dispensan de manera pública y gratuita y masiva, pero también se dispensan de manera privada. Cualquiera puede llevar a su niño a un pediatra privado. El pediatra privado tiene una refrigeradora de la cual saca las vacunas, donde al niño se le vacuna contra la polio, contra la difteria, contra el tétanos, en fin, contra lo que corresponda vacunar de acuerdo a su plan de vacunación. Entonces, sí se puede hacer de manera privada, porque de hecho ya se hace en el Perú. Todos los días se vacunan a niños de manera privada en el Perú, todos los días. Y adultos también, ¿eh? Adultos que se vacunan contra la neumonía, adultos que se vacunan contra la influenza todos los inviernos. Esa vacunación todavía no está disponible de manera privada para el COVID, ya vendrá. Pero más adelante, actualmente, la prioridad está en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que vacunar de emergencia, al mayor número posible de personas de acuerdo a una política pública diseñada por el Estado, que establece prioridades. Entonces, primero van personal de salud, luego van los mayores de 90, los mayores de 80, los mayores de 70, es decir, los mayores, ¿no es cierto? Las personas que tienen otra enfermedad, como cáncer, como diabetes, inmediatamente se suman también. Enfermedades crónicas se suman también. Y luego se va bajando. Por ejemplo, por el momento no hay vacuna pediátrica. Los niños no entran en el esquema de vacunación, por el momento. Pero más adelante van a entrar en la medida en que se desarrolle una vacuna pediátrica también, que demora más tiempo y más investigación. Las mujeres embarazadas no pueden recibir la vacuna, ¿no es cierto? Hay personas autoinmunes, muy poquitas, pero las hay, que probablemente no puedan recibir la vacuna tampoco. Entonces, esto es un diseño nacional que se va aplicando. Entonces, para los que gritan, sí, ya puedo ir al laboratorio de mi preferencia y ponerme la inyección, eso no va a pasar ahora, pasará más adelante. Y para los que dicen, no, van a privatizar la vacuna, tampoco. Ninguna de las dos cosas es cierta. Hoy día, lo que tenemos son, en concreto, 500.000 personas que van a ser vacunadas entre enero y febrero, que son parte del sector público de salud. Y tal vez el sector privado de salud también. Pero es decir, van a entrar todos los que sean primera línea de atención de COVID. Para eso alcanza. Nada más. Pero, ojo, mucho cuidado, hay que decirlo, con los fraudes. Hemos tenido ya una noticia que viene de Ecuador de personas francamente, ¿qué puedo decir?, más que inescrupulosas, personas que no tienen ética, ¿no? Ofreciendo vacunas, cuando en realidad todos saben perfectamente que esa oferta es falsa y que lo que se está haciendo es traficar con la necesidad de la gente, con la desesperación de la gente para vacunarse con una vacuna que no ha llegado por esa vía privada al Ecuador. Es decir, el gobierno ecuatoriano ha advertido severamente a la población que no se deje engañar, que no se deje estafar. Por eso hay que hacer la advertencia acá. Que el decreto supremo se haya aprobado no quiere decir que mañana le pueden ofrecer una vacuna. Si están haciendo eso, lo están estafando, pero severamente. Y hay un asunto más, hay algunas personas que están preocupadas y señalando que hay un lobby del comando vacuna, que han comprado vacunas para laboratorios privados para hacer su negociazo. Miren, el negocio, si es que lo hay, o sea, la corrupción, si es que la hay, está en la compra pública, no en la compra privada. La corrupción, si la hay, reitero, está en la compra pública. ¿Por qué? Porque se compra con dinero del Estado. Y si hay comisión de por medio, es en la compra pública. Además, la compra privada es muy pequeña.
Ni el 5% de la población tiene acceso a salud privada. Es una élite, si quieren, muy pequeña la que tiene acceso a salud privada, 5% de la población, no más, y personas que han pagado durante toda su vida seguros privados justamente para tener acceso a este tipo de medicina. Entonces, básicamente es, como les reitero, 5% de la población, la mayoría de ese grupo, pagando un seguro privado durante muchísimos años. Porque lo ha tenido siempre y lo ha renovado siempre, porque esa es la forma en la que considera que puede cuidar su salud de mejor manera. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna que te ponen en la salud pública y en la privada el día de mañana? No ahora, en unos años. La diferencia es ninguna. Es la misma vacuna. Si viene del mismo fabricante, es la misma vacuna. O sea, si el Estado peruano el día de mañana le compra AstraZeneca y un privado le compra AstraZeneca, es la misma vacuna AstraZeneca. Es como con los medicamentos que usted consume en salud y los que yo consumo en una farmacia. Son exactamente los mismos. La única diferencia es quién es el proveedor, cuál es la droguería que importa, etc. Y esa es la historia. Esa es la historia. Abel, no sé si tienes alguna duda sobre esto. No, Rosa María, clarísimo. Ayer traté de averiguar también después que conversamos y es cierto, ¿no? O sea, yo poniéndole fecha, los privados podrán comprar el 2023, quizá, ¿no? Tal Porque vez. yo creo que este año y el próximo todavía nos vamos a estar vacunando por el Estado y ya después se va a convertir en una vacuna pues que podremos ir a cualquier privado y comprarla. Porque como tú dijiste, no sabemos cuántas veces nos vamos a tener que vacunar, si cada año, cada 2 años, no sabemos todavía, ¿no? Sabe todavía. Lo que sí hay es una diferencia de precio sustancial, ¿eh? Ojo, porque hasta ahora el precio de la vacuna de Sinopharm es secreto de Estado. Nadie sabe cuánto vale. Nadie sabe, es increíble. Hasta ahora no se ha publicado el precio. Ni por una dosis, ni por dos dosis. No sabemos cuánto ha costado los 38 millones de dosis. Hildebrand, semanario, sacó un precio, no estamos seguros de que sea ese el precio, alrededor de $70 la dosis. O sea, vacunar a una persona en esta oportunidad de emergencia costaría $140. Eso está fuera del alcance de cualquier persona pobre en el Perú. O sea, es completamente prohibitivo. Pero la vacuna de AstraZeneca, de acuerdo a la información que viene del Reino Unido, cuesta $4. Y $4 es algo que sí es, ¿no? 3 chelitas, digamos, ¿no? Sí, se puede. Sí, ¿no? No está tan mal. O sea, podemos hacer apoyada para vacunar a la U. Sí. $4 es 4 por, son 25 soles. O sea, por 25 soles una vez al año no es tan grave. Pero obviamente tiene que ser para la gente más pobre, sí, gratuita, porque incluso esos 25 soles pueden ser prohibitivos, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitamos que todos se vacunen. O sea, esto no es un problema de pobres, todos estamos juntos. El virus no distingue si tú eres rico o eres pobre, el virus va de persona en persona. Entonces necesitamos que todas las personas estén vacunadas. Por eso, en ese sentido, la vacunación sí tiene una implicancia social, tiene una implicación muy importante. O sea, el medicamento en sí mismo, ¿no es cierto?, es un medicamento de consumo individual. Hay algunas conductas humanas, ¿no es cierto?, que tienen una implicancia social. Por ejemplo, si yo fumo, ¿no es cierto?, me hago daño a mí misma. Porque fumar es dañino para mi salud. Pero el humo del tabaco que yo aspiro le hace daño a los demás. Entonces, mi conducta también tiene una implicancia social. Mi mala conducta sanitaria tiene una implicancia social. Si yo consumo alcohol de manera inmoderada, ¿no es cierto?, y manejo un vehículo y choco, mi mala conducta sanitaria tiene una implicancia social. Si yo me automedico, ¿no es cierto?, y tomo antibióticos sin receta y hago que bacterias que antes podían ser combatidas con una droga ya no puedan ser combatidas con esa droga, socialmente estoy alterando, ¿no es cierto?, a mi comunidad y mi comunidad se vuelve, ¿no es cierto?, inmunoresistente a esos antibióticos. Es terrible. Entonces,
la automedicación también tiene una implicancia social. Entonces, como ustedes ven, la conducta sanitaria tiene implicancia social. Por eso es que el Estado interviene, para definir políticas. Entonces, el Estado disuade el consumo del cigarrillo, promueve la moderación en el consumo del alcohol, ¿no es cierto? Persigue la automedicación, porque esas conductas, ¿no es cierto?, definen un daño ¿a qué? Al bien común, porque al final de lo que estamos hablando es del bien común. Y yo quería terminar esta parte, Abel, alegrándome, como habíamos mencionado hace un momento, de que el Papa le dijera a todos los católicos del mundo, por favor, vacúnense. Es una conducta ética, solidaria, es lo que hay que hacer. Yo me crié en una casa donde las vacunas estaban fuera de discusión. O sea, mi madre creía, y con toda razón, con la razón de la ciencia, que eso es lo mejor que se podía hacer por sus hijos, y yo he seguido en el mismo camino. Es lo mejor que usted puede hacer por sí mismo y por sus hijos. Es una medida preventiva que ahorra mucho dolor. Hay que hacerlo. Entonces, hay que instar a la gente que cuando llegue su turno vaya a vacunarse. Es muy importante que lo haga, porque ahorra sufrimiento y dolor. Y hay que hacerlo. Y no solamente nos lo ahorra a los que nos vacunan, ¿no es cierto? Lo ahorra a toda la sociedad. Porque si estamos todos vacunados, la enfermedad no tiene por dónde pasar. Muy bien, a ver, bueno. Rosa María, antes de salir del tema, de ese tema, y creo que es una pregunta válida que nos hacen nuestros oyentes, ¿por qué se tuvo que publicar ese decreto ya y generar confusión? Creo que es una norma internacional, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que sucede? Es que, de nuevo, Sinopharm es privado, AstraZeneca es privado. Le estás dando la autorización a ellos. Tienen que nombrar un representante en el Perú y ese representante trae la importación. Y se hace responsable por la entrega en el Perú, en las condiciones pactadas en el Perú, en la cadena de frío y todo lo demás. Y claro, AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Tiene que nombrar su representante en el Perú, tiene que esa droguería hacerse cargo y utilizar la cadena de distribución del Estado, por supuesto. O la privada, la que decide el Estado, porque el Estado es el cliente, el Estado es el que compra. Pero esa droguería tiene que estar autorizada en el Perú. Si no está autorizada en el Perú, ¿cómo va a importar? O sea, no se puede, o sea, cualquier persona no puede importar medicamentos sin tener un registro de DIGEMIT. Pero lo que está autorizando este decreto supremo es que estas personas jurídicas que están en el mundo vendiendo vacunas se registren en el Perú y que entre y se distribuya en el Perú a través del registro de estas personas jurídicas. Sinopharm no tiene representante en el Perú. Entonces tienes el decreto supremo para eso, para la vacuna de emergencia. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, es bueno aclarar todas las dudas porque se presta pues a malas interpretaciones y a mí me da mucha pena que los políticos a veces usen este tema, que es un tema tan sensible, ¿verdad? Ahora, la verdad, Abel, es que quienes tienen que salir a explicar son los representantes del Ministerio de Salud. El presidente de la República y la ministra de Salud son los que firman este decreto supremo. Y la verdad es que yo no tengo por qué hacerles la chamba, ¿no? O sea, de vez en cuando deberían salir ellos también y explicar. Porque efectivamente se prestan malos entendidos. Así es. Bueno. Otros temas, a ver. Antes de ir vamos a estar ahora con Sergio Tejada, candidato número 5 de la lista Juntos por el Perú. Pero antes de ir con él, gran escándalo. ¿Has visto el problema del congresista Olivares? Olivares, sí. Sí, me ha hecho mucha gracia toda la historia, pero a ver, vamos por partes y cucharadas para que nadie se alarme. Vamos a contar qué es lo que ha pasado. El señor Daniel Olivares, congresista de la República, no postula a la reelección, no puede. Y como ustedes saben, él tiene una amplia experiencia en el mundo de la publicidad, de ahí viene, del mundo de la comunicación. Y ayer
difundieron un video de unos 18 minutos, bastante largo la verdad, de una conversación entre él y Julio Guzmán. Una conversación que tiene el formato de una entrevista doble, es como si Julio Guzmán entrevistara a Daniel Olivares y Daniel Olivares también entrevistara a Julio Guzmán. Creo que todo el formato estaba diseñado para meter en la campaña un tema que es sumamente incómodo para Julio Guzmán, que es el tema del incendio. Y del que hemos reído tanto y nos hemos burlado tanto todos, pero que no lo hace presidenciable, ¿no es cierto? Porque es un tema complicado. Una infidelidad que se complica con un incendio y una muy mala respuesta de él, en primer término, ¿no? O sea, cuando se le saca esto en enero del 2020, en vez de decir, sí señor, efectivamente, bueno, me había separado de mi esposa y había conocido a otra señorita y la estábamos pasando muy bien y se incendió todo, pues, ¿no? Tipo, digamos, el manejo de Alan García, si quieren, del nacimiento de su hijo, ¿no? Es ese tipo de conducta se esperaba. Y lo que vimos fue a un Julio Guzmán que quería salir corriendo del estudio de televisión también. Entonces, para bajar ese tema que está ahí, creo que hicieron esta pieza, digamos, que es en forma una pieza publicitaria, es una pieza de propaganda, ¿no? Muy larga para mi gusto, porque 18 minutos no te los ve nadie, pero en fin, donde se ve, la verdad, una situación muy impostada, desde mi punto de vista muy particular, ¿no? Me parece que es muy impostado todo, y se quiere, digamos, rebajar la categoría de la infidelidad a un asunto humano que cualquiera tiene, que en realidad esto le pasa a todos, somos humanos, somos imperfectos, pero decimos la verdad, pero somos honestos. Ese era el mensaje. Pero en este mensaje, Salvador Olivares dice, sí, pues efectivamente, yo me dedico a fumar marihuana hace 20 años, hay gente que no le gusta, a mí me gusta, lo fumo con mis padres, con mi familia, fumamos todos marihuana, para nosotros es normal. Y el problema es que enfrentar al electorado a esa verdad tiene un costo político. Obviamente lo de la Comisión de Ética es ridículo, porque vamos por partes. Fumar marihuana no es delito. No es ni siquiera una falta ética. Finalmente es un acto privado, es un vicio privado. Eso es lo que es un vicio privado. Comercializar marihuana sí es delito, ojo. En el Perú es delito y vas a la cárcel por eso. Pero fumar marihuana, el consumidor de marihuana, es una persona que la ley lo mira con compasión. O sea, lo mira como una persona que tiene que ser objeto de tratamiento médico, no de cárcel. ¿Ok? Hay que tener una discusión más amplia sobre los daños del consumo de marihuana, pero si, digamos, el Estado peruano tiene una política pública para evitar que la gente consuma cigarrillos, es evidente que la política pública también va de la mano de que fumes cualquier otra cosa, incluida la marihuana. Pero creo que Daniel Olivares y el señor Julio Guzmán no midieron que por tratar de humanizarse y decir somos personas defectuosas, el defecto iba a ser severamente cuestionado por la audiencia. Con lo cual, no solamente no se reduce, ¿no es cierto?, la mirada crítica a la conducta privada del señor Guzmán, que ese era el objetivo, sino que ahora se añade, ¿no es cierto?, como mirada crítica la conducta del señor Olivares. Como acto de propaganda política, creo que es un desastre. Reitero, lo de ética en el Congreso es una tontería, por Dios, ¿ya? Y no porque hayan personas peores que el señor Olivares, ese no es un argumento ético. O sea, como hay otros peores que yo, que son delincuentes, tienen condenas, etcétera, a mí no me pueden llevar. No, sino porque a la Comisión de Ética no le compete ninguna atribución sobre los vicios particulares de las personas. No le compete. Es como si se fuera a discutir en la Comisión de Ética la vida sexual de un congresista.
no le compete. Hay asuntos que no le competen a la Comisión de Ética ni a ningún tribunal administrativo o judicial. Pero, si hay que decirlo, creo que desde el punto de vista de la estrategia, de lo que estaban buscando, o sea, entiendo lo que estaban haciendo y lo que querían hacer, creo que les salió pésimo. Se veía muy impostado, era una pieza muy larga, y por tratar de humanizarse, terminaron en el ojo crítico de la opinión pública, que era exactamente donde no querían estar. No sé, a ver cómo lo ves tú. Así es, Rosa María, yo creo que le salió el tiro por la culata en esta programa y me extraña porque Olivares es un publicista destacado, ¿no? O sea, es que no sé por qué ha cometido ese error en una campaña que se le ve No, un poco difícil al señor Guzmán. claro, creo que lo que no miden es el impacto en la opinión pública. O sea, no midieron que este es un tema que a muchos de sus electores sí les puede molestar. Ujú. Digamos, a sus electores les puede molestar que normalicen una conducta que a este grupo de electores no les parece una conducta a promoverse. Es decir, nadie va a meter a una persona a la cárcel por fumar marihuana, ni tampoco puede ser juzgado por un tribunal administrativo. Eso es ridículo, es un vicio particular. Pero no deja de ser un vicio. Entonces, normalizar esa conducta y presentarla casi como promoviéndola, eso sí puede resultar chocante para el electorado del señor Guzmán, que es exactamente a donde quieres llegar. Y claro, obviamente el señor Olivares se va a topar con la hipocresía parlamentaria, porque son todos unos hipócritas. En eso estamos de acuerdo. Y se valora la honestidad, se valora que esté diciendo la verdad. Yo no digo que ese no debe ser un valor, pero estás enfrentando en campaña a tu electorado con una verdad que puede resultar muy incómoda. Sobre todo para personas que tienen familiares metidos en el mundo de la adicción, por ejemplo, ¿no? Y que no les hace ninguna gracia que su candidato, un miembro de la bancada de su candidato banalice un asunto que para ellos puede ser muy grave. Entonces, se ha chocado con un tema muy complejo. Y al presentarlo de una manera tan banal, como algo cotidiano, casi frívolo, sí, efectivamente puede resultar chocante. Yo creo que no midieron la respuesta del público, no midieron a su propio electorado los intereses, las preocupaciones, los asuntos que realmente les preocupan en su electorado, ¿no? Ahora, obviamente, la hipocresía gigantesca, y por supuesto el Congreso va a decir que el señor Olivares ha tomado decisiones públicas sin estar en sus cabales, o sea, bajo los efectos de algún... No, Dios sabe qué van a decir. Eso es falso, porque es falso. ¿Ya? Pero sí hay que decir que yo creo que no debieron exponerse en un asunto privado, absolutamente privado, de esa manera. Ahí hay un error de estrategia política. O sea, entiendo a lo que iban, pero creo que el resultado no fue el buscado por su propia culpa. Así es. Así es. Complicado el asunto. Rosa María, nos tenemos que ir a la pausa, ya nos hemos sobrepasado el tiempo, pero permíteme dos cositas. Nos escribieron bastante de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco, donde nos escuchan, y yo no quiero creer lo que me cuentan de ahí. Dice los chicos de la Facultad de Medicina que ellos no tienen clase, solamente algunos cursitos, desde que empezó la pandemia y que les han dicho que van a volver a tener clases virtuales, porque no tienen clases virtuales, cuando estén vacunados. O sea, ¿cuánto? Y están muy preocupados los chicos. Hay que a ver si... Medicina es una de las carreras que tienen más dificultades en la virtualidad. O sea, tú no puedes aprender... Hay muchas cosas de los primeros años que las puedes aprender de manera virtual, pero aprender anatomía de manera virtual es bien difícil, ¿no? O sea, tienes que tocar.
Aparte de la medicina, del aprendizaje, la medicina se hace tocando, mirando, oliendo, utilizando tus sentidos. Y el problema es que eso no se puede hacer virtualmente. Se puede avanzar mucho, pero no se puede avanzar. Los chicos son de primera, sexto ciclo, o sea que yo creo que todavía están en la parte teórica, ¿no? O sea, deberían... El problema es que Ahora, la universidad pública peruana no estaba preparada para la virtualidad. Y les ese es el problema. Muchísimo. A la gran mayoría les ha costado mucho. Si a las privadas, imagínate usted, a las públicas que no tenían el soporte, ¿no? Ya lo tienen, la mayoría ya lo tienen, pero hay dificultades, por supuesto que hay dificultades. Y tal vez la universidad tendría que ser muy honesta respecto a sus reales posibilidades. Bien, Rosa María, vamos a la pausa. Vamos a la pausa porque ya está esperando nuestro invitado, el candidato al Congreso por Juntos por el Perú, con el número 5, el señor Sergio Tejada. Vamos a empezar ya a entrevistar candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. El teléfono de Radio Santa Rosa, 427-7488, 426-6587. Piden con el departamento de prensa y ahí los candidatos se registran porque trataremos de atender, como siempre, a todos. Pausa y volvemos. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, AM Tagua y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacio ya se encuentra con el señor Sergio Tejada, candidato al Congreso de la República por Juntos con el Perú, con el número 5. Rosa María, adelante. Así es, Abel. Vamos a iniciar rondas todos los días, de ser posible, a veces con 2 o con 3 candidatos, o con 1, como el día de hoy, para darle la oportunidad a la mayor cantidad de gente, porque en efecto esta es una campaña difícil, no deben haber mítines, no debe haber contacto humano, y eso hace muy importante este tipo de programas. Señor Tejada, gracias por estar con nosotros. Usted fue ya congresista de la República, regresa o pretende regresar al Congreso. Y la primera pregunta que haría cualquiera es, después de todo lo que le pasó en el Congreso pasado, ¿por qué quiere volver? Después de la persecución aprista, después de todo lo que sufrió, ¿por qué volver al Congreso de la República? ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días, un gusto saludarte. Mira, yo creo que es un deber participar en política, siempre lo he dicho. Hay diferentes espacios de participación. En estos años yo he sido un ciudadano que ha opinado, que ha participado en las movilizaciones, que ha estado pendiente de lo que pasaba en su país. Pero he visto los congresos que se han elegido en el 2016, en el 2020, y la verdad es que creo que el deber de participar no debe quedarse solamente en las calles, sino hay que volver al Parlamento para dar desde ahí las luchas, para defender la democracia y defender determinadas propuestas que impulsé también desde el año 2011 y que creo que hay que darles más impulso. Ahora seguramente tendremos oportunidad de conversar sobre eso. Primero hablemos un poco del espectro ideológico. Usted postula por una agrupación de izquierda. Hay unas 6 o 7 agrupaciones que se identifican con ese lado del espectro, pero tal vez la más importante hoy en el Congreso es Frente Amplio, que fue aliado de Verónica Mendoza, la llevó a la candidatura presidencial. ¿Qué diferencia a Frente Amplio de Juntos por el Perú? Si yo fuera un elector y soy una persona de izquierda, ¿no es cierto? Descarto Runa, descarto Perú Libre, descarto Democracia Directa, no me gusta UPP, por lo que ha pasado tal vez, y digo ya, soy de izquierda, o Juntos por el Perú, la lista parlamentaria, o Frente Amplio. ¿Por qué votar por Juntos por el Perú? Mira, yo creo que tenemos algunas similitudes programáticas, pero hemos tenido prácticas diferentes. Por ejemplo, una práctica distinta es que nosotros sí creemos que tenemos
que lograr una mayor unidad, tenemos que convocar a la ciudadanía. Incluso planteamos el Frente Amplio poder participar juntos, pero hemos visto en un sector mucho sectarismo. Y ese sectarismo no va con nuestra manera de hacer política, con la forma en que nosotros queremos construir un nuevo país. En segundo lugar, y más importante, nosotros desde Juntos por el Perú siempre hemos defendido la democracia y siempre hemos salido en los momentos importantes. Así se trate de defender gobiernos con los cuales no simpatizábamos. Por ejemplo, salimos firmemente a condenar el golpe parlamentario del señor Merino. Hemos estado en las calles y en cambio el Frente Amplio, salvo Mirta Vázquez y Rocío Silva, votaron a favor de la vacancia. Entonces sí tenemos prácticas diferentes y nosotros queremos reafirmar ese compromiso que tenemos con la democracia. Ok, entonces ustedes podrían decir que si hay una izquierda democrática, esa izquierda democrática es Juntos por el Perú. Sin duda, y lo hemos demostrado en todas nuestras acciones. El problema es que tal vez las similitudes están en los planteamientos económicos. Por ejemplo, la señora Verónica Mendoza habla de una nueva reforma agraria. La señora Verónica Mendoza habla de revisar contratos, es decir, desconocer el artículo constitucional que impide que por ley se modifiquen contratos, el problema de peajes, por ejemplo. ¿Cómo se distinguen ustedes en la parte económica de Frente Amplio o de la otra izquierda? No, ahí seguramente tendremos más similitudes. Lo que pasa es que nosotros sí creemos que el Estado ha tenido muchas limitaciones por el propio diseño de la Constitución. Hay constituciones en el mundo que no ponen ese tipo de candados como el rol subsidiario que está aquí en la Constitución del 93 y nosotros sí pensamos que hay que cambiarlo. Y eso no quiere decir abusar de un rol del Estado, tener un Estado empresario que se mete en todo, no, simplemente la posibilidad de que el Estado intervenga en situaciones específicas. Creo que la pandemia ha sido una de esas situaciones en las cuales el Estado ha sido muy débil, ¿no? Y creo que todos podemos coincidir en que no tuvimos la capacidad de enfrentar rápidamente la pandemia, de que lleguen los bonos a quienes debían llegar, etcétera. Ahora, cuando usted habla de una izquierda democrática, yo sé que la pregunta es inevitable y es pesada, pero se la tengo que hacer. Bueno, ¿qué pasa con las simpatías de su agrupación respecto a regímenes que no son democráticos, como el de Hugo Chávez, como el cubano, en fin? ¿Cómo se paran frente a esos fenómenos latinoamericanos? Mira, nosotros tenemos a muchas agrupaciones y respetamos también el pluralismo dentro de la organización. Hay posiciones distintas, hay que señalarlo. Hay posiciones que también tienen que ver con miradas históricas a procesos, como el caso del cubano. Pero nosotros siempre hemos dicho, ¿dónde tenemos simpatías? Por ejemplo, con muchas cosas que se han hecho en Bolivia. Nos parece que en Bolivia había un proceso interesante de construcción del Estado plurinacional, además con un manejo de la economía que ha sido hasta saludado por organismos internacionales. Simpatizamos mucho con la experiencia uruguaya, ¿no? Donde el Frente Amplio del Uruguay tiene organizaciones desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana y han hecho grandes cosas por ese país. Entonces nosotros estamos en una lógica más de un estado de bienestar, de promover el empleo, de promover la inclusión, de generar mejores condiciones para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué pasa con los antis? Es decir, se percibe que ustedes, y eso es para toda la izquierda, pero también para Verónica Mendoza, que fue una candidata exitosa, digamos, en la contienda pasada, se percibe que son antimineros y en general antiempresa. Tienen un cerco antiempresa privada. No. Bueno, se ha planteado ya desde hace bastantes años la propuesta de nueva minería. Se supone que exista, por supuesto, la minería, pero con mejores condiciones laborales y sobre todo ambientales. José Chávez, que es nuestro candidato a la vicepresidencia, ha hablado bastante sobre este tema. Y yo creo que en el tema de las empresas privadas hay un error. Nosotros hemos sido bien críticos de una clase empresarial que más bien se ha vinculado a determinadas mafias políticas. Porque no es un secreto que algunos grandes grupos económicos financiaron las campañas de Keiko Fujimori o han estado, digamos, muy vinculados a partidos que no necesariamente son democráticos. Ahí va nuestra crítica. En la CONFIEP hay muchas de esas empresas, lamentablemente,
que yo creo que están desfasadas, que no responden a los intereses nacionales ni al sentir democrático del país. Pero hay una cantidad enorme de otras empresas que sí apuestan por el país. Hay medianas y pequeñas empresas que son el motor de este país y que dan la mayor cantidad de empleo, y a ellas quisiéramos dar apoyo. Ahora, tienen un sesgo entonces contra la gran empresa. Solo contra la gran empresa que no respeta los derechos laborales, que se ha vinculado a las mafias políticas. La gran empresa que financia a Keiko Fujimori, para ponerlo en términos claros. Bueno, de manera bien específica, claro. Pero en general, las empresas que no han venido respetando derechos laborales o que han abusado un poquito de posiciones de dominio, ¿no? Creemos que sí tienen que haber relaciones más democráticas también en el sector empresarial. La empresa los ve a ustedes y a todo lo que esté a la izquierda como más o menos el demonio. O sea, están muy preocupados y muy asustados y argumentos no les faltan. Temen volver a los 80s, temen volver a el gobierno de Alan García, que es un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Y que era un gobierno que efectivamente creía en el rol empresarial del Estado, en la asignación del Estado como gran redistribuidor de recursos, un Estado enemigo del mercado. ¿Qué tan parecidos serían ustedes a Alan García 85-90? No, yo creo que el gobierno de Alan García el 85-90 fue un gobierno sumamente irresponsable, con un manejo de la economía que nosotros definitivamente no tendríamos. Ahora hay criterios de estabilidad fiscal, claro, nosotros sí creemos que puedes tener una política expansiva, pero hay criterios de estabilidad monetaria, en fin, una serie de cosas en las que podemos estar de acuerdo, con una nueva mirada, me refiero, no con el gobierno de García, que fue sumamente irresponsable, pero además fue un gobierno muy corrupto, ¿no? Y se usó a la empresa pública para la corrupción, y eso es algo que definitivamente no queremos. Sí me parece que hay un sector empresarial que es muy temeroso, en general. Además que es adverso al riesgo, es muy temeroso en el ámbito político. Y cada 5 años vuelven los temores, se dice que se va a expropiar todo, que va a ser un caos. Bueno, eso no ocurre. Póngase a pensar, usted no tiene nada que perder, pero quien tiene algo que perder tiene todo el derecho de tener miedo. Es como la pandemia, quien tiene miedo de perder su vida, bueno, tiene todo el derecho de tener miedo. Entonces, le pueden decir congresista, usted no tiene nada que perder, porque yo puedo perder mi fábrica, puedo perder mi empresa, puedo perder 30, 40 años de trabajo, porque se tomó una decisión de política pública que para mí es un desastre. Y no hay forma de que eso se regrese. Mira, cuando se establecen los pactos por estados de bienestar en Europa, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas también estaban preocupadas con dar mejores condiciones para los trabajadores. Pero habían sindicatos fuertes, había una dirección socialdemócrata muy inteligente, me parece, que logró hacer que los empresarios se convenzan de que mejorando las condiciones de vida iban a ampliar el mercado, iban a tener mayor estabilidad social y más bien iban a generar mejores situaciones o mejores condiciones para todos. Yo creo que sí podemos establecer un pacto de ese tipo. Pero ¿no están ustedes tomando un modelo equivocado? En ese modelo no hay 70% de informalidad. Acá lo que se nota es que se persigue a la gallina de los huevos de oro hasta matarla para que ya no seamos 70% informales, sino 90% informales, ¿no? No, mira, ahí también la experiencia uruguaya es bien interesante. Hay documentos de la OIT que hablan cómo el Uruguay, a través del fortalecimiento de sindicatos, a través de una serie de políticas de promoción, han disminuido enormemente la informalidad. La informalidad en los últimos 30 años no ha disminuido, más bien ha aumentado. Yo leía el libro del candidato de Soto, que es del año 84, si no me equivoco, y ahí la informalidad está alrededor del 54, 56%, y ahora se habla de 70%. Entonces, ¿qué pasa con el modelo que sigue aumentando la informalidad? Algo tenemos que cambiar. Claro, las condiciones rígidas, lo que tenemos que cambiar son las condiciones rígidas que hay para ser formal. Pero eso lo podemos cambiar, pero eso no quiere decir que es que hay que ver qué entendemos por condiciones rígidas, ¿no? Yo coincido contigo, es que condiciones rígidas están en la burocracia, están en la SUNAT,
pero las condiciones rígidas no deberían ser los derechos y los beneficios laborales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí podemos mantener eso y disminuir otras condiciones rígidas. Claro, se puede seguir viviendo la fantasía 20 años más, no hay problema, hasta que el 100% del Perú sea informal. Sí, claro, podemos. Pero vamos a temas legislativos calientes, porque tal vez les toque heredarlos. ¿Ha habido una conducta? ¿Cómo calificaría usted la conducta del Congreso en materia legislativa? Van 2 leyes declaradas inconstitucionales en 6 meses, ¿eh? Son unos artistas. Además de otros pecados de omisión, de lo que vamos a decir, son los pecados de acción. El tema de la ONP, ¿cómo se pone frente a eso? Mira, por ejemplo, la ONP tiene que ver con esa seguridad social que se ha construido históricamente desde las izquierdas y la socialdemocracia. Yo creo que es parte de la protección que tenemos como ciudadanos y me preocupa mucho que haya calado un discurso demagógico que trata de convencer a la gente de que no importa que tengas pensiones en el futuro, gástate tu plata ahora. Cuando además no es tu plata, en verdad, gastándote eso, no te estás gastando tu pensión, te estás gastando la pensión del adulto mayor que ahorita la necesita. Entonces, nosotros estamos en contra de esos discursos demagógicos que debilitan el Estado y debilitan la protección. Creo que hay mucha responsabilidad ahorita en el Congreso y esa es una de las razones importantes para volver. ¿Por ley se puede cambiar un contrato? Yo creo que se puede cambiar un contrato con un diálogo, ¿no? que reconozca. Sí, por supuesto, y esto se ha hecho, ¿no? Esto se ha hecho en varias oportunidades en estos años. Esto es bien importante, señor Tejada, y me remonta a la época en que lo discutía en el 2006 con el candidato Ollantumala. Pacta sunt servanda no es un invento de la Constitución del 93, lo inventaron los romanos, y es la base de todo el sistema capitalista. Es decir, si yo doy mi palabra, tengo que cumplir. Soy esclavo de mi palabra. ¿Ok? Muy bien. Eso en el Perú se tuvo que constitucionalizar para acabar con el abuso del Estado, sobre todo en temas como alquileres, etc. Muy bien. Eso está en la Constitución. Lo primero que hizo este Congreso fue aprobar una ley para que la gente no pagara peaje. La ley es inconstitucional. ¿Qué piensan ustedes de eso? De la obligatoriedad de la palabra empeñada. No, es importantísima, pero eso no quiere decir que uno no pueda convocar a las partes para sentarse y llegar a nuevos acuerdos. Eso es voluntad política. Ok, o sea, ¿ustedes creen en la renegociación, en el acuerdo de las partes? Y si la parte no quiere acordar nada con el Estado, ¿no lo van a expropiar? No, expropiar no, pero tiene que ver con la capacidad que va a tener el Estado también para negociar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Bolivia se hizo una renegociación que yo creo que fue favorable para los bolivianos. Con algunas empresas se cambiaron las condiciones y el Estado empezó a recaudar más, sobre todo en temas de hidrocarburos. Perdón, señor Tejada, en hidrocarburos era bien sencillo. O me das lo que yo quiero o te expropio. O sea, si tú negocias con una pistola sobre la mesa, eso no es una negociación, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que nuestra conducta no ha demostrado eso, ¿no? Hay que tener capacidad de negociar, pero sobre todo voluntad política de establecer nuevas condiciones. Ha sido gobierno. El discurso de Verónica Mendoza es un discurso mucho más radical que el suyo. Usted es un hombre más reformista, más revolucionaria. Pero digamos, cuando Ollantumala... Depende de cómo lo interpretes, pero yo creo que es una... Cuando Ollantumala entra al poder, que había hecho esta carta para los empresarios, qué sé yo, la hoja de ruta, pero su plan de gobierno simplemente lo tiró al tacho de la basura, porque ahí es donde merecía estar, la verdad. Pero se dio cuenta de que las ideas que tenía no eran viables. Estas ideas de empresa pública, de impuestos a la planilla, de impuestos a las sucesiones, de impuestos a todo lo que había en este mundo, no era viable. ¿Va a pasar eso con ustedes? Más o menos, Rosa María, porque la hoja de ruta no era totalmente diferente al programa de la Gran Transformación. Los programas sociales eran los mismos.
donde cambiaba un poco. El problema tributario es que, discúlpeme, ese plan de gobierno, si alguien lo ha estudiado, lo estudié yo, más que el propio candidato. Sí. No, yo también participé. Había temas tributarios bien serios, había un impuesto a la planilla, habían impuestos regionales, había impuesto a las sucesiones, había línea aérea de bandera, empresas de electricidad públicas, o sea, había cualquier cantidad de empresa pública en ese plan de gobierno. Y Ollanta dijo no. Entró por la izquierda y salió por la derecha, pero, digamos, y ustedes lo abandonaron en el camino, hay que decirlo, la gran mayoría fue yéndose poco a poco hasta que se quedó solo. Sí, bueno, él nos abandonó también muchas cosas. A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Es posible en el gobierno hacer un plan de izquierda? ¿Es realista? Sí, yo creo que sí. Nosotros ya presentamos nuestro plan de gobierno. Ahí no vas a ver expropiaciones ni empresas públicas por todos lados, ¿no? Yo creo que hay un equipo sólido, hay un equipo de profesionales, hay un equipo de economistas que han planteado alternativas. Sí es necesaria una reforma tributaria. Seguramente no está planteada igual a como fue planteada en ese momento, pero el país tiene una presión tributaria bajísima. Creo que es 14%. Nuestro presupuesto público en relación al PBI es bajísimo. Más o menos claras, ustedes aumentarían por lo menos las tasas del impuesto a la renta, de todas maneras. Podría ser de manera progresiva, ¿no? Para no castigar a la clase media que necesita ampliar consumo. Pero hoy día, por ejemplo... ¿Perdón? A los que pagamos impuestos nos va a castigar de todas maneras. O sea, nos va a forzar a la normalidad, probablemente, pero... A ver, en el país pagamos un alto impuesto por el consumo. Y lo pagan todos. ¿No es cierto? Eso no es muy progresivo. El impuesto a la renta es más progresivo. Hemos planteado además el impuesto a la riqueza, que es una medida que se está planteando en diferentes países y hasta organismos internacionales que nadie puede acusar de ser de izquierda, están proponiendo como una salida a la crisis. Una vez. El impuesto a la riqueza es por una vez. Esa no es una política. Eso puede ser un castigo al rico, pero eso no es una política pública. Y además vende bien, porque claro, a la gente le gusta que al rico lo castiguen, a todos nos gusta. Pero son políticas redistributivas, ¿no? O sea, claro, son políticas redistributivas y de solidaridad en un momento bien crítico. Eso tenemos que verlo y, por supuesto, tenemos que también ampliar la base tributaria. Una cosa, el 60% del presupuesto público lo pagan 50 empresas. Esas grandes empresas que no les gusta a la izquierda son las que sostienen el 50% del presupuesto nacional. O sea, gracias a esas 50 empresas comemos todos. Y yo tengo la sensación de que quieren matar a la gallina de los huevos de oro a como dé lugar. No es así, no es así. Y yo creo que podemos establecer relaciones más justas. Es que la otra, Rosa María, pero la alternativa es que consideremos de que todo está bien y nuestra capacidad de recaudación está bien. Y eso no es así, ¿no? Estamos en la cola, América Latina, la verdad. Tenemos un presupuesto público bajo. Las preguntas son correctas. No, me estoy equivocando. Las preguntas son las correctas, ¿okay? Las respuestas son las que no son las correctas. No, bueno, nosotros creemos que sí lo tenemos que demostrar y tenemos que demostrarlo además en la cancha, ¿no? Yo creo que podemos. También pasa por una lucha contra la evasión y la ilusión tributaria. Y también, como hablábamos hace un momento, por reducir la informalidad, porque tenemos que ampliar la base tributaria definitivamente. No podemos hacer grandes transformaciones si es que no recaudamos mucho más. Y eso también se tiene que entender en el país. Hay, como digo, 3 aspectos en los cuales se mueven todos los partidos, ¿no? Donde se ponen, un tema es el económico que hemos tratado, otro tema es el político, y finalmente otro tema es el social, el de los derechos civiles. Y ahí ustedes sí son muy liberales. Ustedes, sí, digamos, están a favor del matrimonio homosexual, están a favor de la despenalización del aborto, están a favor... háblanos un poco del aspecto social que apoyarían en un congreso que integrarían próximamente.
Bueno, tú lo has señalado. Yo creo que nosotros combinamos políticas distributivas con políticas de reconocimiento. Derechos LGTBI, por supuesto, matrimonio homosexual. Creo que hay un porcentaje importante de la población que no puede ejercer sus derechos como el resto porque tiene una orientación sexual diferente. Y eso debería ser inconstitucional, ¿no es cierto? Pero no se entiende así. Entonces, nosotros lo apoyamos. Creemos también que tenemos que apoyar el derecho de las mujeres a decidir. Y este es un proceso que se está dando a nivel mundial, que en prácticamente todo el mundo desarrollado y está implementado y cada vez más en América Latina. Y los distingue, digamos, de Frente Amplio, ¿verdad? Aquí yo creo que tenemos políticas muy parecidas. Ok. O sea, ¿usted cree que toda la izquierda tendría políticas parecidas? No necesariamente. Creo que hay unas izquierdas que son más conservadoras. Exactamente. No, Yo creo que Perú es muy conservador, por ejemplo, y tal vez Marco Arana y Frente Amplio sean más conservadores de lo que usted cree. Probablemente. Probablemente. Ahora, en las votaciones en el Parlamento, cuando estuvieron juntas las dos bancadas, yo vi que votaron en bloque en algunos de estos temas, ¿no? Ojalá sean más. Claro. El asunto es que sí comparte, eso es complicado, por ejemplo, con el Partido Morado, este tipo de plataforma. Y no, por supuesto podríamos votar juntos, sí. Claro, pero no comparte la plataforma económica. No, quizás algunos puntos, yo no he revisado su plan, pero creo que ahí sí tenemos una diferencia con ellos. Claro, lo importante en esta campaña es que tienen que distinguirse. O sea, ¿qué sucede? No sé si usted tiene la misma lectura que yo. Un tercio del Perú, más o menos, vota a la izquierda siempre. Siempre, desde hace 40 años. Hay un tercio del Perú, si usted revisa bien, y en la última elección no es la excepción. UPP se llevó el voto de Juntos por el Perú. Se lo llevó completito. Un poquito el FREPAC y también Frente Amplio. Es decir, esa izquierda, ¿no es cierto?, que está en el Congreso, se llevó el voto de Juntos por el Perú. ¿Cómo hacer ahora para que eso no vuelva a suceder? Yo creo que Juntos por el Perú es el espacio político en el que confluyen más organizaciones de izquierda. Este es el espacio de la unidad. Los otros espacios creo que no han logrado convocar más, los convocamos, los invitamos, como hablábamos un inicio, pero nosotros queremos ir más allá. O sea, sabemos, tenemos una identidad de izquierda, tenemos un origen político, claro, pero nuestra propuesta tiene que ser para un conjunto mayor del país. Yo creo que para todos... ¿No fue un error estratégico de Verónica Mendoza buscar una alianza con Gregorio Santos y con Vladimir Cerrón, dos personajes que terminaron siendo condenados? Pero eso fue hace mucho tiempo, ¿ah? Y en verdad son conversaciones que empezaron antes de que ellos fueran condenados. Nosotros no sabíamos de algunos de estos procesos. Y ahora no hay ningún tipo de conversación. Eso se cerró hace tiempo, no se concretó además la alianza en su momento. Ahora somos otras organizaciones. Yo no sé, pero digamos, para ir hacia las elecciones 2020, de enero de 2020, estaban en esa conversación con Perú Libre, con Vladimir Cerrón. Y Vladimir Cerrón era un tipo declarado misógino. Por eso es que Marisa Aglave, por eso es que Indira Wilca, Richard Arce renuncian a participar con Verónica Mendoza. Renuncian y se van. Ojo que si bien las conversaciones iniciaron hace varios años con Cerrón, en los momentos finales donde se iba a cerrar el acuerdo él no estaba. Y las conversaciones fueron con la organización y se presentó además un documento con una serie de puntos programáticos que eran los nuestros, los que nosotros defendemos, y ellos lo suscribieron. Entonces para nosotros era una ganancia. No se concretó y ya volteamos la página, ¿no? Claro, ahora está postulando su hijo, o sea que la familia no se ha desvinculado, digamos, ¿no? Pero a la candidatura vicepresidencial. Pero ahora tienen que distinguirse, y muchos creen, yo entre ellos, que Verónica Mendoza, de la izquierda, es la mejor candidata posible, porque tiene menos anticuerpos, es la más conocida, hizo una buena campaña en el 2016. Y puede ser que ella, no como lista sola parlamentaria, sino ella, arrastre una mayor cantidad de votación y logre pasar a la segunda vuelta. Eso es posible. Sí, yo creo que sí. El asunto es que
ella solo le ganaría en segunda vuelta a Keiko Fujimori. Ah, no lo sé. Yo creo que sí podría ganar las elecciones. Con 1/3 de la votación cree que ganar. El anti es enorme. El anti es 2/3 del Perú. Pero eso tenemos que ir enfrentando, conversando, exponiendo nuestras propuestas, dialogando. Yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que hay mucho temor y hay mucho desconocimiento también de nuestras propuestas. El problema es que para ganar el voto de la izquierda y pasar a primera vuelta, hay que ponerse muy a la izquierda. Y su discurso parece muy de izquierda. Pero luego de que gane, igual que Ollanta Humala, si quiere ganar, tiene que correrse a toda velocidad al centro. Y yo no sé si Verónica Mendoza sea capaz de eso. Bueno, esos son temas de estrategia de campaña que veremos en su momento. No me corresponde a mí señalarlo. Como observador del fenómeno político, entiende el problema. Porque en segunda vuelta, si no se corre al centro, y se puede correr al centro quien más fácil tenga la posibilidad de correrse al centro. O sea, Keiko Fujimori contra Ollanta Humala, Keiko no podía correrse al centro. No podía. Sí, pero, ¿quiénes son? A ver, se ha hecho la idea de que hay un discurso muy radical de izquierda. Yo creo que no es así. Pero ¿quiénes son nuestros adversarios? Para nosotros los adversarios no es el centro político, no son las clases medias. Para nosotros los adversarios son las mafias políticas y las mafias que desde el poder económico las han acompañado. Eso es. Los hemos visto actuando en el golpe parlamentario, por ejemplo. Es un adversario oculto, ¿no? Que no se presenta en campaña a cara descubierta. Entonces ustedes tendrían que decir en qué partidos están. ¿Cuáles son los partidos más? Algunos sí. Bueno, hemos visto quiénes son los que han apoyado el golpe, ¿no? Parlamentario en el Congreso. Hemos visto quiénes son los vinculados a Odebrecht y a Lava Jato. Hemos visto quiénes son los gángsters de la política. Digamos, tienen hasta etiqueta, todos, ¿no? Hasta nombre criminal. Claro, pero las posibilidades de esos partidos en esta campaña creo que están muy disminuidas, ¿ah? Me parece. Son un riesgo para el país y son un riesgo que hay que enfrentar permanentemente. Así es. Bueno, muy bien. Preguntas del público. Seguramente Abel hay. Cuéntame, por favor. Sí, Rosa María, tengo varias preguntitas. A ver, vamos a ver. ¿Qué van a hacer con el BCR? Así de... ¿Algún cambio en el BCR? Tiene que mantenerse la autonomía del BCR. Nosotros creemos que eso es importante, pero por supuesto no podemos seguir teniendo algunos directores como los que hemos tenido, ¿no? Rafael Rey, el otro miembro del directorio fujimorista, ya se me fue el nombre. No, pues tenemos que tener un manejo más profesional y que pueda servir para la estabilidad monetaria, sin duda, pero también para una política más proactiva, ¿no? No, el BCR no pueden hacer nada, porque es autónomo. Claro, por eso vamos a mantener la autonomía y está bien el papel que tiene en la estabilidad monetaria. Ahí no hay mucho que decir. ¿Dejarían a Julio Velarde como presidente del BCR? No lo hemos conversado. Yo no soy parte del equipo económico. Yo tengo otros temas sobre los que me gustaría hablar también, el tema educativo, el tema de lucha contra la corrupción, pero seguramente podría ser una posibilidad. Muy bien. Bien, ¿alguna medida para generar riqueza? Sí, por supuesto. Nosotros planteamos, ayer he estado justamente en el Encuentro Científico Internacional, y creo que a través de la ciencia, innovación y la tecnología podemos hacer mucho para la creación de riqueza. Necesitamos un gobierno que haga políticas públicas basadas en evidencia, que utilice la ciencia para la transformación de las materias primas. Somos un país productor de materias primas, necesitamos generar valor agregado, necesitamos generar industria. Hay diferentes tipos de industrias ahora, las industrias culturales, las industrias creativas. Tenemos que apoyar decididamente a la micro y a la pequeña empresa que producen gran cantidad de riqueza en este país y gran cantidad de empleo. Estamos planteando además una política
fuerte nacional de generación de empleo, porque eso va a ser lo que más se va a necesitar en este periodo de crisis. No solamente bonos, los bonos ayudan a activar la demanda. Necesitamos activar también la demanda, pero necesitamos combinar eso con un programa de empleo. Pero ¿cómo se genera el empleo? Cuénteme, congresista. O sea, la gente dice, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos un programa de generación de empleo? Hay varias cosas. Primero, por supuesto, generando incentivos en la micro y pequeña empresa, como hemos dicho, pero también el propio Estado. El Estado ha tenido programas para generación de empleo inmediato y temporal, programas que han existido en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con jóvenes a la obra, o los núcleos, bueno, en algún momento se llamaron los núcleos ejecutores, pero hay maneras de dar empleo claro, a la gente que más necesita en estos momentos. Claro, eso es Keynes, infraestructura del Estado. Muy bien. También. Pero se agota rápidamente. O sea, ese trabajo temporal se termina. Trabajos permanentes en el tiempo se hacen a través de la empresa privada. Bueno, pero estamos en un momento de crisis y la crisis no va a durar 5 años. La crisis tiene que poder encontrar una salida en el corto y mediano plazo, y para eso tiene que ser un programa muy fuerte, muy ambicioso de generación de empleo. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Pero cómo? Todos quieren empleo, pero ¿cómo? Pero lo he señalado. Ciencia y tecnología, dentro de 10 años tendremos el empleo. Algo para ahora que no sea el país, pues, ¿no? O sea, por favor, ya tuvimos de esos. O sea, algo que no sea, con todo respeto, levantar piedritas, sino algo que dure, que sea permanente, que produzca algo. Bueno, pero es que tenemos que tener propuestas de generación de empleo en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo son estos programas del Estado, que tienen que tener un alcance bastante amplio. En el mediano y en el largo plazo, bueno, en el mediano plazo yo creo que lo más importante es reactivar sobre todo la micro y la pequeña empresa. Reactivar el agro, por ejemplo, o darle más apoyo. Por eso nosotros hablamos de una segunda reforma agraria que no es expropiación, sino es tecnificación, modernización, protección. Horrible, pero en fin, a ustedes les gusta, está bien. Gusta, por supuesto. Muy bien. A ver, ¿qué van a hacer con los golpistas? ¿Con los qué? ¿Sí? ¿Qué van a hacer con los 105 congresistas golpistas? Es una pregunta que se repite. Bueno, nosotros estaríamos de acuerdo con iniciar un proceso, ¿no? Un proceso de acusación constitucional. Yo creo que han puesto en riesgo al país, han puesto en riesgo la salud, la democracia. Ha sido terrible lo que hemos vivido realmente. Y si hay otras iniciativas, como he escuchado, para generar acusaciones constitucionales, nosotros vamos a participar, sin duda. Muy bien. ¿Qué más, Abel? Abel, tienes que apretar. Me olvido de apretar el micrófono acá. Acá también, la señora Verónica, seguro le han preguntado muchas veces, pero quiere la gente volver a escuchar. ¿Es o no chavista? Preguntan. No, ella lo ha respondido un montón de veces. Hay hasta videos, entrevistas donde ella lo señala, y hace un rato lo conversamos también. Nosotros tenemos otros modelos, que no es para copiar, por supuesto, tenemos nuestra propia propuesta en una realidad propia como la nuestra, pero tenemos otros ejemplos que nos gustan. Muy bien. ¿Qué es lo más importante, el recurso o el manejo aquí, y en qué porcentajes? Ergo, si tenemos la mejor constitución, ¿salimos de nuestros problemas? A ver, la Constitución es un documento que constituye al Estado. Es un documento que contiene principios y valores y formas de organización del Estado, y los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas. Puede ser que una nueva Constitución no resuelva automáticamente los problemas, por supuesto, hay otras variables, pero sí te puede dar otro marco, otro pacto social que a nuestro juicio sí va a facilitar muchas cosas. ¿Crearán empresas estatales? No creemos que debe existir la restricción para hacerlo. Podrían haber empresas, por ejemplo, de transformación de materias primas.
pero no estamos planteando específicamente algunas empresas nuevas públicas. Claro, pero al decir que sí se pueden hacer, están abriendo la puerta a eso, ¿no? Y Pero lamentablemente en el puerta abierta, ¿no? Cerrarla yo creo que es restringir la acción del Estado. tema es que la puerta abierta significa lo que significó la empresa pública de los 70s y 80s en el Perú, ¿no? No necesariamente, porque, No digamos, necesariamente. no, que problemas y corrupción existen en las públicas y en las privadas, ¿no? Grandes casos de corrupción también están en las privadas, no quiere decir cerrarlas. No, pero no es solo un tema de corrupción, es un tema de clientelismo político, de utilizar la empresa pública para botín, para reparto de puestos de trabajo y luego para generar una clientela, ¿no es cierto?, que apoya a los candidatos del partido de gobierno. Y se ha hecho. Pero eso también se puede superar con meritocracia, con servir, que hay que fortalecerlo, tener una burocracia más profesional, ¿no es cierto? Eso lo podemos hacer y yo creo que todo el Estado está avanzando hacia ahí, pero con limitaciones. Ok. Muy bien, usted nos ¿Qué dijo harán que... con, Sí, Abel. qué harán con el sistema de pensiones? ¿Qué harán con las AFPs? Necesitamos urgentemente una reforma de pensiones y hay bastantes experiencias en todo el mundo de sistemas multipilar, como se llama. Tenemos pensión 65, que es una pensión universal, bueno, que es una pensión específica para un sector que queremos volverla en una pensión universal, me parece importante. Deberíamos reformar la ONP no debe desaparecer. El Perú es uno de los pocos países donde ha quedado una ONP compitiendo con un sistema privado. Y esa relación hay que cambiarla. Ahora hay que tener también un sistema complementario, que puede ser el privado, no hay ningún problema. Si alguien quiere de manera complementaria tener sus ahorros en un sistema privado, lo debería poder hacer. Pero tenemos que tener esa relación. Ustedes plantean multipilar, es decir, que los trabajadores que ahora aportamos a nuestra AFP nos quiten una parte de nuestra plata para ir a un fondo público. Se tendría que participar en un fondo público y yo creo que está bien. Yo sé que tú estás en desacuerdo con esto, Rosa María, pero todos los sistemas, las pensiones tienen que tener un criterio solidario, si no, no funciona. La honestidad ante todo, me parece muy bien. Para que lo público, a ver quién vota por ustedes, los que está aportando una AFP hoy. Nadie, pues. Pero tu AFP es tu plata de tu AFP, ¿no? Pero podría haber un porcentaje Después yo se lo entrego. Posteriormente que vaya a un fondo común. Lo que pasa es que, Rosa María, tenemos que entender que no podemos ser un mejor país si hay millones de personas que no tienen una pensión. Si aportamos un sol de nuestras pensiones, vamos a contribuir a que haya más seguridad en este país. Pero, congresista, que usted contribuya me parece estupendo. Usted es un hombre bueno y quiere dar el dinero de su trabajo a otras personas. Pero yo tengo familia y yo quisiera que el dinero de mi trabajo se quede en mi familia. Pero todos damos dinero a nuestro trabajo al bien común, ¿no? Oh. Ya me sacaron en impuestos suficiente. Ahora me van a sacar un porcentaje para que se lo dé a otros. No, señor. Mejor me quedo con mi plata. Mira, el Estado no funcionaría bajo ese criterio, porque entonces, ahora en la AFP dirían, yo no quiero pagar impuestos tampoco. Y se quiebra el Estado. Bueno, es un impuesto a la planilla, pues, lo que están haciendo. Mira, hay diferentes maneras de financiarlo. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que podría ser un punto de lo que pagamos del impuesto al consumo. Hay diferentes maneras, de manera que no se sienta tampoco en el bolsillo de la gente, pero sí se contribuya a un fondo común, que es importantísimo. ¿Cuántas madres, padres de familia nuestras no tienen una pensión? Amas de casa, trabajadores en el campo. Es urgente hacer una reforma. Y no solamente en ese caso, déjame 30 segundos por esto, por favor. Por ejemplo, en el ámbito universitario, que yo conozco mucho mejor, las pensiones son terribles. Y los docentes no se jubilan, no dan paso a jóvenes talentos, porque le tienen terror a la pensión. Entonces, la reforma tiene que abordar todas esas problemáticas. Muy bien, Abel, es tardísimo, pero Sí. vamos a estar con más miembros de la lista de Juntos por el Perú, estamos seguros que sí, en las próximas semanas, ¿no es cierto, Abel? Así es, todos estos días ya tendremos invitados tanto a la Presidencia de la República como al Congreso de la República. Así es que, bueno, vamos a tener todas esas ideas plasmadas en A Pensar Más. Rosa María.
Congresista Tejada, si entra al Congreso, ¿aceptaría otra megacomisión para investigar la corrupción del gobierno anterior? No creo que la presidiría. Podría participar sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sergio Tejada, candidato al Congreso por Juntos por el Perú, la JP, va con el número 5. No se olviden, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias al señor Tejada. Y bueno, estamos llegando a la parte final del programa, Rosa María. Hay muchas preguntas, se quedan siempre en el tintero, pero se escoge algunas. Y bueno, la invitación está a todos los candidatos, por si acaso abiertos, de todas las tendencias, de todo, como siempre hemos hecho muy plurales aquí en A Pensar Más. Apúntense los candidatos, por favor, porque después nos llaman la última semana y no hay espacio y todos se quejan. Por si acaso, nosotros vamos a priorizar, porque estamos transmitiendo desde Lima, los candidatos de Lima, pero estamos seguros que todas nuestras radios hermanas que nos acompañan todas las mañanas van a transmitir también los debates de los candidatos de sus circunscripciones. Vigilando, por supuesto, colegas, todas las sentencias, todo lo que estamos viendo en las hojas de vida, es muy importante tener en cuenta, por favor, en el momento en que se promuevan los debates en todo el Perú. Hay que ver los antecedentes de los candidatos antes del debate para poder tener la entrevista bien armada y bien presentada. Muy bien, nos despedimos, a ver. Nos despedimos, Rosa María, hasta mañana con otro nuevo programa. Cuídate mucho y cuídense mucho ustedes en casa. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.